Bienvenidos a mi canal, soy Sulber Marín, un placer saludarles y agradecerles por estar allí siempre pendientes para compartir las buenas noticias que les tengo aquí en mi canal. Pueden ingresar en mi página web www.tuagendaonline.info, siempre actualizada con buenas noticias, y seguirme a través de las redes sociales @tuagendaonline. Hoy nos vamos a la ciudad de Bogotá a conocer una de las bibliotecas más importantes de América Latina, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para mí es un honor y un placer recibir en el día de hoy en este espacio a Ana Roda. Ella es la directora de la Red de Bibliotecas del Banco de la República de Colombia y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que vamos a conocer un poco de esa maravillosa historia de más de 60 años que guarda en el corazón de la cultura bogotana allí en Colombia. Ana, un placer saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí mucho gusto de que me haya invitado a su programa. No, feliz de poder compartir, porque bueno, ya hemos conversado incluso en este canal cuando hablábamos sobre el Museo del Oro, de toda la red cultural que forma parte del Banco de la República, y sin duda una pieza fundamental es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Cuénteme un poco cómo nace esta biblioteca que tiene más de 60 años, que hay tantos tesoros guardaditos allí y que, como dice incluso el material que ustedes tienen, cuenta la historia de Bogotá a través de todo lo que está guardado allí. Bueno, la Biblioteca Luis Ángel Arango en realidad es como el origen de todo ese centro cultural inmenso que tiene el Banco de la República aquí en Bogotá y en el país. Nace en el 56 o sea, la idea es la idea que tuvo en ese momento el gerente del banco de que había que abrir y había que democratizar siempre como la cultura, que si el banco en ese momento tenía una biblioteca importante, por ejemplo, una biblioteca de economía muy importante que tenía, o sea, esta biblioteca no tiene que estar cerrada, tiene que estar abierta al público. Y ahí empieza a armarse la Biblioteca Luis Ángel Arango, y a raíz de eso empieza también a nacer a su alrededor todos los otros servicios culturales, por ejemplo, la sala de conciertos, todo lo que se hace con música, luego la colección de arte, y hoy en día pues es como un gran centro cultural que tiene Bogotá y que irradia a todo el país, porque realmente el Banco de la República tiene centros culturales 29 en 29 ciudades del país. Y se ha convertido, es una de las bibliotecas más visitadas del mundo, entre las más visitadas de Latinoamérica, con una riqueza histórica importantísima. No solamente porque incluso ya usted más adelante me contará todo lo que ha significado la digitalización, la modernización, cómo en los años todo ha ido mejorando para estar cada día más cerca de todos esos usuarios. Pero un punto que me llama mucho la atención es la red. La biblioteca Luis Ángel Arango nace y de inmediatamente se establece esta red. ¿Cómo trabajan en conjunto toda la red de bibliotecas? A ver, son 21 bibliotecas en todo el país, hay 5 centros de documentación y luego hay otros 3 centros culturales, porque todos son centros culturales, digamos, son 29, en 29 ciudades el Banco de la República tiene centros culturales donde sucede todo lo que sucede en Bogotá, en otra escala, y además son un lugar de enriquecimiento también de las culturas regionales. Pero entonces esos centros culturales, en esos centros hay 21 bibliotecas, o sea, 21 centros tienen biblioteca. Luego hay otros centros que tienen centro de documentación, no biblioteca, pero sí centros de documentación regionales. Y luego hay otras 3 centros culturales que no tienen biblioteca y no tienen centro de documentación. Sin embargo, en las 29 ciudades, todos los servicios de biblioteca funcionan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo en Cúcuta, por ejemplo, donde lo que hay es un centro de documentación y no propiamente una biblioteca pública, ¿m? Los habitantes de Cúcuta pueden pedir por el catálogo los libros que necesiten y los libros les llegan a la sede de Cúcuta. Qué maravilla. En realidad, la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá es la que tiene la colección más grande, como 1.800.000 ejemplares, pero todas las bibliotecas de las regiones tienen colección. Además, son colecciones que se hacen de manera diferencial, que tienen que ver con los públicos, con los intereses de la región, con la vocación también de la región en todo sentido, cultural, económica, que tiene mucho que ver también con las
las universidades y las facultades que hay en los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, cuando se hace el desarrollo de colecciones, pues se piensa si hay libros de medicina, dónde hay facultades de medicina para que los estudiantes tengan actualizado el material, pero como no todas las bibliotecas pueden tener todo lo que sale, la biblioteca Luis Ángel Arango sí, pero las otras son más pequeñas, lo que funciona muy bien en red, una de las cosas pues que funciona muy bien es ese préstamo. Entonces hay lugares, digamos, Tunja es una biblioteca grande o la biblioteca de Neiva o la biblioteca de Manizales, estoy hablando de 3 ciudades grandes que tienen capacidad, ellas son también centros de préstamo, entonces es toda una red de préstamos, si yo pido un libro aquí, la biblioteca más cerca me lo manda, o la que lo tenga me lo manda. Ana, qué maravilla. Yo debo confesar que yo soy amante de las bibliotecas, incluso en toda mi época universitaria. Una de las cosas que más disfrutaba era el libro, ir a buscar el libro, consultarlo, tenerlo, llevármelo a la casa y poderlo disfrutar. Y siento que, bueno, con toda la parte digital, eso no va a cambiar nunca porque el olor que nos da el libro, el tenerlo en la mano, es maravilloso. Bueno, tú filósofa y amante y escritora, sin duda tienes un amor por los libros inmenso, pero esa biblioteca, la biblioteca Luis Ángel Arango, investigando un poco sobre ella, me llama la atención cómo es un centro dentro de la ciudad de Bogotá, donde todo gira en torno a ella, donde muchos tienen que ver con lo que pase allí. Incluso me llamó muchísimo la atención que hasta los colectivos, los buses tienen escrito que pasan por la biblioteca como punto importante. Sí. Sí, es una referencia en Bogotá desde su origen. Y es una referencia justamente por eso, porque si ha habido un lugar que se ha caracterizado por abrir la cultura, por preocuparse de que circulen los libros, de que circule el arte, de que circule la música, de crear públicos nuevos, de tener espacios muy adecuados para la gente, porque esa es la otra. Es un gran centro en la ciudad de Bogotá que tiene unos espacios inmensos donde la gente puede sentarse, descansar, investigar, acceder a computadores con Wi-Fi, bueno, mejor dicho, un poco lo que sucede en todas las bibliotecas del mundo hoy, pero realmente los espacios del Banco de la República, de la Biblioteca Los Ángeles Arango son muy generosos, son muy amables, todo el equipo está muy preparado para recibir, no importa qué tipo de público, porque recibimos desde niños, recibimos investigadores, digamos, investigadores profesionales, recibimos gente de todas partes, mucha gente que de la zona alrededor de la biblioteca, pues que va, incluso muchos ni siquiera van simplemente a pasar el día, van simplemente a pasar el día. Ahora, es una forma también de irlos involucrando, de que ellos se vayan involucrando en todas las actividades que hay. Porque digo, siempre hay conciertos, o hay exposiciones, o tenemos mucha programación para todo el mundo, pero además, pues esas salas de lectura con toda la cantidad de materiales, hay una sala de audiovisuales, la gente, muchas de esas personas van a ver películas, muchos de los que aquí llamamos habitantes de la calle, que viven por ahí cerca, ¿qué hacen? Se meten a la biblioteca y se pasan horas mirando películas tranquilamente. O sea, sí es un lugar que se ha caracterizado por ser un divulgador de la cultura por una parte y por otra parte por ser un espacio de inclusión social, de inclusión cultural, eso. Maravilloso, porque entonces hablamos de inclusión, de equidad, porque todos pueden acceder al mismo contenido, hay posibilidad de disfrutar de cada uno de los espacios de la biblioteca sin ningún tipo de restricción. La biblioteca es pionera en muchas cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención es que en la parte digital es una biblioteca pionera en Latinoamérica, es una de las más antiguas en ese aspecto. Cuéntenos cómo va ese proceso en cuanto a la digitalización, tomando en cuenta que el 2020 nos cambió la vida a todos. Sí. Bueno, la biblioteca digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango funciona, bueno, tiene ya una larga historia. Sí, efectivamente fue una de las primeras bibliotecas digitales que se empezó a hacer en América Latina. Y ha venido, que esa es otra, digamos, de las ventajas del Banco de la República y es como la estabilidad. O sea, no, si se inicia un proyecto, se inicia seriamente y tiene estabilidad y desarrollo, y esto es muy importante, y eso lo muestra la biblioteca virtual. Entonces, desde que nace, ha estado, pues, digamos, la gran preocupación de esa biblioteca virtual
es sobre todo mostrar las colecciones, tiene como tres líneas de trabajo, pongámoslo así, y una de ellas, quizás la más importante, es mostrarle o poner al acceso del público lo que son las colecciones únicas del banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco ha sido, por otra parte, el Banco de la República y la biblioteca y su red de bibliotecas, digamos, el Museo del Oro lo hace con las obras de orfebrería y con las obras de arqueología, el artes con obras de arte y nosotros con documentos, manuscritos, o sea, con material bibliográfico. Hemos estado reuniendo, o sea, la biblioteca ha venido reuniendo el patrimonio bibliográfico nacional, parte muy importante. Yo creo que la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango son como los dos centros más importantes de conservación del patrimonio bibliográfico nacional. Entonces, nosotros tenemos unos fondos únicos de archivos históricos, científicos, de lo que ha sido la historia, de la evolución colombiana en muchos campos, el campo político, en el campo intelectual, en el campo científico, pues que es intelectual, campo social, industrial. O sea, son archivos muy importantes de fotos, de manuscritos, de lo que sea, de prensa. Entonces, una de las preocupaciones de la biblioteca digital es poner al alcance del público y de manera contextualizada y clara esos archivos, porque obviamente son patrimonio, pero el patrimonio quiere decir que es de todos y sobre todo que es para todos, ¿sí? Entonces la idea es cómo crearle un público, mostrar lo que tenemos, que sirva para la investigación, que sirva para la educación, que sirva para el desarrollo cultural. Entonces eso es como una línea muy importante de la biblioteca virtual y cada año estamos subiendo más materiales de nuestras colecciones únicas para que estén disponibles en el mundo digital para todo el mundo. Otra de las líneas, desde luego, como no puede ser de otra manera, pues son los recursos suscritos. O sea, es tener material para la investigación, material de lectura en digital, y eso no, lo que hacemos es suscribir bases de datos que tienen y que están ofreciendo material, digamos, actual, que es otra forma de circulación. Muchas veces el mismo material que tenemos en libros físicos, pero también lo podemos ofrecer en digital y muchas bases de datos para investigación. Según datos que pude recabar antes incluso de la pandemia, había una visita promedio anual de 5 millones o algo así de visitantes en la biblioteca. ¿Cómo cambió todo este proceso, la presencialidad, el cerrar las puertas, el abocarse a todo lo que son actividades digitales? Porque bueno, el Banco de la República y la biblioteca hacen una gran cantidad de actividades. A ver, esa cifra de los 5 millones es bastante anterior a la pandemia y yo creo que realmente es bastante anterior a que, por ejemplo, en Bogotá se creara la red de bibliotecas de Bogotá, que nace a principios del siglo XXI, finales del 1999-2000, ¿sí? En ese momento, Bogotá, la gran biblioteca que tiene y que ha tenido a lo largo de toda la segunda parte del siglo XX es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Las filas para recibir estudiantes en esa biblioteca daban las vueltas a la cuadra, ¿sí? Ese panorama ha cambiado, porque Bogotá, pues a partir de principios del siglo XXI, ya tiene una red importante de bibliotecas distritales, o sea, de la ciudad, que están en cada uno, o casi, de los, ¿cómo se dice? De los territorios de Bogotá, de los, bueno, de los distritos, de los barrios. Entonces, desde ahí, digamos, ya nuestro público es distinto, ya no son esos 5 millones que tengo en un momento dado, de todas maneras, un público muy amplio, pero ha cambiado la conformación, digamos, por fortuna, pensando, si uno piensa en las poblaciones, porque Bogotá es una ciudad muy grande. La pandemia, ¿cómo nos ha afectado? A todos, yo creo, indudablemente a todos. ¿Por qué? Porque pues a nosotros, como en todas partes del mundo, tocó cerrar las bibliotecas para empezar por ahí y todos tuvimos muy rápidamente que inventarnos la forma de seguir atendiendo a los públicos. Fue muy fácil con la parte de programación, tan fácil que yo creo que difícilmente vamos a volver a la realidad prepandemia. Sí, o sea, cuando uno puede tener virtualmente un autor de África, un autor de, o sea, es tan sencillo, podemos tener conferencistas de toda parte del mundo. Yo creo que no vamos a retornar, hemos abierto nuestra programación, ya hoy asiste gente de todo el país, de fuera del país, a la programación virtual. Eso ha sido muy positivo, hemos tenido muy buen resultado con eso. Seguramente mantendremos una programación híbrida,
¿sí? O sea, este año lanzamos ahorita en el segundo semestre una exposición que estaba hecha para presentarse, para lanzarse el año pasado en físico, que se llamaba Escarabajos, un país descubierto a pedazos. Esa exposición, pues obviamente no la pudimos abrir y nos ha tocado desde mediados del año pasado hasta ahorita transformarla en una exposición virtual, que fue una locura porque no lo sabíamos hacer. Pero ha sido bien interesante, ha sido bien interesante el proceso. Hey, la lanzamos ahorita, entre otras cosas, a principios de agosto, para que todos estén pendientes porque es una hermosura de exposición Hablemos un poquito virtual. de esa exposición, porque tengo entendido que uno de los puntos claves es cómo el ciclismo ha llevado a contar un poco lo que es los recorridos por Colombia. Cuéntenos un poquito sobre esa exposición que vamos a poder disfrutar, incluso ahora virtualmente. Bueno, sí, sin duda el ciclismo ha sido uno de los deportes como emblemáticos de este país. O sea, nuestros grandes deportistas han sido los ciclistas, que siempre nos dan tantos orgullos. Es un deporte que también arranca en una época de mediados del siglo pasado, como digamos las vueltas a Colombia, porque pues obviamente desde finales del siglo XIX ya hay ciclismo y poco a poco pues se va ampliando, pero la primera vuelta a Colombia se organiza como a mediados del siglo XX, en un momento en que el país está sumido en la violencia. Y era un país en ese momento Colombia, pues con todo este lío con estas cordilleras, este es un país muy difícil de recorrer, muy fragmentado física y geográficamente. Entonces, pues la gente no acostumbraba, y tampoco era un país rico, pues a estar todo el mundo no viajaba de un lado para otro como hacemos hoy. ¿Sí? Pero aparte de eso, había una violencia bárbara, entonces pues era muy difícil moverse por el país y casi todo el mundo está como aislado en sus lugares. Esa vuelta a Colombia empieza a mostrarnos el país, o sea, esa locura que se les da a los primeros, al primer ciclista que creo que fue Efraín Forero, si no me equivoco, pero ahí puedo equivocarme porque no es mi experticia, ¿sí? En decir, no, tenemos que hacer la vuelta a Colombia, tenemos que hacer como hacen otros países la vuelta, y se empeña y lo logra, pero eran trochas, no había carreteras pavimentadas y lo lograron. Entonces, esa narración de los ciclistas, de los locutores que iban detrás de los carros, que son divinas, el ir detrás de las bicicletas, lo que van presentando, van narrándole un país a la gente, un país que todavía no se conocía, o sea, no todo el mundo conocía todos sus extremos. Estoy hablando de mediados del siglo XX, pero no estoy exagerando. Es un país grande, es un país de regiones. Por dar un ejemplo, bien complicado que alguien que viviera en Barranquilla, en Cartagena, fuera a Bogotá, por ejemplo. Sí, y más aún si alguien que vive en un pueblo en Boyacá, pues fuera a ninguna otra parte, vivía en su pueblo en Boyacá y se movía por los alrededores del pueblo, pero difícilmente y mucho menos en épocas de violencia. Claro. Pues, el ciclismo empieza a abrir ese recorrido, ese camino en el país. Pero por otra parte, pensemos que la mayoría de estos ciclistas fueron personas o que venían del campesinado, o que eran obreros de fábrica o hijos de pequeños comerciantes. Entonces, eso también le da una fuerza a toda esta historia, porque ha sido como un movimiento, pues como una historia muy bella de uniones, de esfuerzos, de ideales, de sueños cumplidos, la mayoría de ellos, ¿sí? Pero que han acabado uniendo a todo el país a lo largo de todos estos años. Ana, y en esa exposición no que vamos Colombia, a encontrar, nos han llevado afuera. ¿Qué vamos a encontrar en esa exposición, Ana? A ver, bueno, en el Tour de Francia son una referencia a los ciclistas colombianos, absolutamente. Exacto, exacto. Entonces también llegó un momento en que no solo para todos los colombianos era interesante ver los distintos lugares del país. Las fotos son preciosas de lo que hay. Bueno, ¿qué vamos a ver? Ahí es una exposición virtual que más que exposición lo llamamos un proyecto audiovisual, un proyecto virtual. Que se va a lanzar a partir del 6 de julio, el viernes 6 de julio lo lanzamos y va a lanzarse en 3 etapas, como las carreras ciclísticas, este segundo semestre. Y son etapas temporales. Entonces, eso es un lanzamiento virtual, la gente se puede meter a la página y va a ser recorridos que le ofrece esta exposición, digamos, ¿sí? Entonces vamos, los primeros años, es la primera parte que lanzamos ahorita, después en septiembre lanzaremos la segunda, en octubre la tercera, y va cogiendo, son temporalidades,
¿sí? Recorridos temporales según la historia del ciclismo. Y nada, ¿qué pueden ver? Pues la historia, los grandes héroes, quiénes fueron los fanáticos, cómo se montó cómo lograron montarse las carreras ciclísticas, quiénes eran las principales figuras. Hay mucho, obviamente es una exposición basada en lo documental, entonces hay una recuperación de fotografías impresionante, bellísima, que va mostrando además cómo cambian los uniformes, las bicicletas que al principio andaban con uniformes de lana, con bicicletas pues que no tenían, y así hacían la carrera hoy en día. Entonces está toda la parte, digamos, deportiva, la parte histórica, la parte ciclística, digamos, propiamente la parte científica, las bibliotecas de las bicicletas, del ciclismo. Entonces son exposiciones basadas que tienen mucha parte documental de fotografía, pero también mucha parte documental de audio, tiene videos que hemos preparado para esta exposición o todo este proyecto, videos que hablan sobre la historia de la bicicleta, sobre la historia de las mujeres ciclistas, sobre las historias de los triciclos, o sea, hay muchísimas, y tal vez lo que más me gusta a mí, porque se ha hecho en alianza con muchas otras entidades, es como la parte que tiene que ver con la ciencia, que explica como cuáles son los aspectos científicos que se involucran en la bicicleta. Quiero decir, es una mirada desde todos los puntos de vista. Pero lo que es interesante, yo le estoy contando el detrás, pero para quien se meta en esto, se va a meter como a un juego. Y puede tener 3 recorridos distintos y va a ir, si quiere ser como el escalador o si quiere ser el velocista, o según cómo quiera ver la exposición. Más rápido, los hitos, y va acumulando monitas y va a ser su equipo ideal. Es un juego, pero es un juego lleno de historia. Pero qué linda y qué interesante manera de contar la historia, ¿no? Porque van a contar no solamente la historia de Colombia, la historia del ciclismo y la historia de cómo recorrer un país. Durante tantos años se ha recorrido en bicicleta, me parece preciosa, y la maravilla de que lo vamos a poder ver todos a través de la página web de la biblioteca y del Banco de la República. Y perdón, va a haber muchas conferencias, también los invito a que estén pendientes, porque aparte de que iremos haciendo estos lanzamientos, lanzando los audios, lanzando todas estas piezas audiovisuales, va a haber muchas conferencias y vamos a tener algunos de los grandes figuras en esas charlas sobre el ciclismo. Yo creo que la mejor forma para no perderse ninguna actividad de la amplia cartelera de actividades que tiene el Banco de la República es suscribirse a su boletín, y nos llegan todos los días actividades para disfrutar de todo lo que se hace en el Banco de la República. La biblioteca, ¿cuáles son los proyectos? Ya vemos esta interesantísima exposición. Me decías, Ana, que ya va a ser muy difícil volver a que todo sea presencial, que va a haber un híbrido. ¿Qué plantean para el segundo ya semestre de este 2021 dentro de la biblioteca como proyecto futuro? Pues en este momento estamos esperando a ver también qué pasa, cómo está el mundo entero, en la incertidumbre de uno, pues cuándo vamos a poder volver a una realidad, a una normalidad, y 2, si vamos a volver a esa misma. ¿Sí? Yo creo que ha afectado muchas cosas. Yo creo que algún día nos daremos cuenta de la cantidad de las transformaciones que esta pandemia va a tener en muchos aspectos de la vida de la gente. Yo creo que nosotros, pues sí, estamos esperando abrir los espacios, será un proyecto de más a mediano plazo, pero incluso pensando cómo mostrar de manera distinta las colecciones en la misma biblioteca, cómo transformar un poco los espacios. Sobre todo yo creo que es muy importante todo el trabajo que queremos hacer para que los libros salgan más. O sea, yo creo que cada vez más lo que tenemos que hacer es que las bibliotecas saquen los libros, o sea, que los libros apoyen educación, que los libros lleguen a las casas de la gente, que los libros circulen por el país. Tenemos ahí un proyecto muy bonito que a mí me gusta mucho, porque si bien tenemos una pata puesta en lo digital, tenemos que pensar en la cantidad de gente que no tiene acceso a lo digital, sobre todo aquí en América Latina. Y nosotros entonces pues estamos llegando a poblaciones rurales con maletas viajeras, con maletas de libros, y eso ha sido un proyecto muy bonito, muy bien recibido. Nosotros nos hacemos cargo del envío, no es sino que el mediador de cualquier corregimiento de Colombia nos diga, tenemos un proyecto, quisiéramos una maleta sobre el tema del agua, porque estamos trabajando nosotros le hacemos llegar allá la maleta a los niños. Entonces eso es, digamos, como yo creo que tenemos que trabajar en ambos lados. Por un lado, especializarnos mucho, y por maestros otro, rurales, profesores, podrían contactarse con ustedes y pedir esas maletas, algo así.
Sí, sí, en la página web nuestra pueden encontrar, si buscan maletas viajeras, ahí encuentran cuáles son, qué libros hay disponibles, cuál es el sistema para pedirlos y, y, es, y eso es. O sea, ¿cuáles son nuestros proyectos? Lo que digo, por un lado, especializar mucho nuestros servicios desde lo digital, desde los espacios, desde la forma como mostramos las colecciones, y por el otro lado, hacernos cada día más incluyentes, Y llegar a es más maravilloso gente. porque en cada uno de esos pequeños pueblitos es bien complicado, y la pandemia complicó mucho más, llegar a contenidos nuevos, tener el libro físico, así que es fantástico ese proyecto. Ana, ¿cuál consideras tú que es el mayor tesoro que se guarda en la biblioteca Luis Ángel Arango? Voy a confesar que yo llevo 2 años y medio en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Yo estuve en la Biblioteca Nacional antes Uh-huh. y, y Dios, son tantísimos los tesoros. Yo diría, ¿qué puedo decir? Es que no sabe uno ni por dónde empezar. Si uno mira los archivos, en esos archivos tenemos unos archivos de los grandes antropólogos del país, archivos que son a su vez fotográficos, documentales, de video, y que yo creo que van mostrando como las grandes investigaciones arqueológicas y antropológicas que se han hecho en el país. Ahí hay un fondo muy importante. Fondos preciosos, por ejemplo, de caricatura, que también cuentan un poco la historia de la caricatura en el país. Bueno, pues desde luego toda la colección colombiana, la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene la colección colombiana completa, histórica, consultable. Colección de libros, me refiero, aparte de los archivos, estos, no sabría decir, es que son tantas cosas y yo no quisiera como referirme como a la pieza más antigua, porque yo creo que lo que es aquí valioso es como la mirada muy amplia que se tiene. O sea, una persona quiere investigar sobre la historia de la industria en el país y tiene por dónde hacerlo con los fondos de la biblioteca. El año pasado adquirimos, por ejemplo, en otro campo totalmente distinto, y hay muchas otras colecciones ahí, una colección de fotografías de biodiversidad, la cosa más impresionante del mundo. Sí, de ranitas, de culebras, o sea, que uno casi que puede hacer un trazado incluso de los bichitos en sus medios ambientes, incluso en medios ambientes que hoy ya no existen, que ya han desaparecido. O sea, realmente es un fondo de biodiversidad para la investigación importantísimo. Entonces, no sabría qué decir qué es más importante. Yo creo que lo importante allá es esa variedad que tiene para cualquier investigador, para cualquier persona. Súper importante el trabajo completo que se hace en la biblioteca y el aporte maravilloso de la red de bibliotecas por todo el país. Ana, hablamos de tu papel como directora, pero Ana, la escritora, la que le encanta leer, la filósofa, ¿qué es lo que más le gusta de la biblioteca Luis Ángel Arango? Los libros. Yo sí, yo sí soy de la época de la lectura de libros, me encanta leer, tengo cada vez menos tiempo y yo creo que eso le está pasando a la gente, pero a mí me gusta mucho leer y me encanta que exista un lugar como la biblioteca, y por eso llevo tanto tiempo trabajando en el mundo de las bibliotecas, porque la idea de que las personas tengan acceso a los libros de manera equitativa en todas partes me parece que es central en una democracia, me parece que es central en la casi que de derechos que tiene todo el mundo, y por eso yo he sido una banderada no, pero una fiel seguidora y trabajadora por las bibliotecas públicas. Entonces, ¿qué me gusta a mí de la biblioteca? Los libros. Me gusta mucho también la programación cultural, porque a mí me parece que otra de las razones de ser de las bibliotecas es juntar saberes. Es decir, es juntar los saberes académicos con los saberes de las comunidades, es poder traer grandes conferencistas y poder reunir personas de las comunidades para hablar, para encontrarse, para dialogar. Entonces, también me gusta mucho ese trabajo que se hace desde la programación cultural. Maravilloso, esa conjugar los libros con la programación cultural. Ana, no te quiero despedir sin que antes le envíes un mensaje a todos esos padres, tíos, abuelos, primos que tengan por allí niños
cómo incentivarlos en la lectura. Sé que tú hiciste un trabajo bellísimo sobre los hábitos de lectura en Colombia. ¿Qué mensaje le damos para en esta época donde, entre comillas, se dice que cuesta mucho que los niños lean? ¿Qué recomendación podríamos darle? Pues yo creo que un niño lee si le leen y yo creo que un niño lee si tiene libros a la mano. Yo entiendo que cada vez más y muchas de las casas, y esos son estudios que hemos hecho, no tienen libros en sus casas, pero para eso están las bibliotecas públicas. Es pedir los libros, es acercarse a la biblioteca, es llevárselos a las casas, es que los niños usen la biblioteca. Ya tenemos una sala inmensa y en todas las bibliotecas para niños se los pueden llevar a las casas. Y lo otro es que les lean en voz alta. Cada día un poco, no importa, los niños a veces no entienden, eso no importa, la cabeza de un niño aguanta y crea con lo que no entiende y luego lo entenderá o lo interpretará. Leer, leer y tener libros, dejarlos usar, dejarlos que los miren, que los toquen, yo creo que es eso. Maravilloso. Ana, ha sido un placer, un honor. Estoy feliz de haber conversado contigo, dedicarnos un poquito de tu tiempo para compartir todas estas buenas noticias. Mucho éxito en la biblioteca y gracias a todo el equipo de comunicaciones del Banco de la República por darme la oportunidad de conversar contigo. Dale, mil gracias. Con ustedes será hasta la próxima. Recuerden visitar nuestra página web www.tuagendaonline.info, seguirme a través de las redes sociales @tuagendaonline, siempre por allí con buenas noticias. No se vayan sin darle like y suscribirse a mi canal para siempre estar pendiente de todo lo bueno que compartimos por aquí, llenándole su agenda de buenas noticias. Será hasta la próxima y como siempre, sonrían, que